Para nosotros los ortopedistas ha sido difícil la parte del manejo de pie diabético, porque hay veces es desconocimiento desde el punto de vista de ortopedia. A raíz de esto, en el tiempo empecé a hacer las recomendaciones de manejo de pie diabético, donde hay un equipo a nivel nacional y un equipo a nivel latinoamericano. Estas recomendaciones ya están publicadas. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros los ortopedistas conozcamos la parte del manejo ortopédico, pero con conocimiento de la diabetes. Todos sabemos que es un pie diabético, es un síndrome que nos puede llevar fácilmente a la amputación, como mostraron ahora, y a la muerte. Tenemos casos aquí en la parte epidemiológica en Colombia. Al 30 de junio del 2021 dicen que habían 1.600.700.000, sin embargo, hay una población que no sabe que es diabética y se piensa que hay unos 4 millones. Sin embargo, hay principales causas de muerte a nivel nacional donde está el problema cardíaco, pero el problema cardíaco también puede ser secundario a problema de su diabetes. Y vino lo del COVID y con lo de diabetes tenemos estas situaciones en este momento. Entonces, las muertes a nivel nacional en el 2018 en mujeres fue 4.289 y de hombres 3.659. Entonces nosotros debemos de hacer estas consideraciones para poder tener un manejo adecuado del pie. Fuera de hacer una excelente historia clínica, hay que tener en cuenta el edema linfático. A mí me llama la atención que los pacientes diabéticos llegan a la consulta con un edema linfático y nadie les preocupa eso. Esto agrava las situaciones de la enfermedad arterial oclusiva y también la parte de mala lubricación, fuera de que no hay un buen manejo de su glicemia por los medicamentos. Esto nos lleva a la parte de una infección y entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Con paciente diabético, control de la glicemia, manejo de la dieta, control médico periódico. ¿Y esto a qué nos lleva? A que tengamos un adecuado manejo de nuestros pies y evitar la parte de las amputaciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Clasificar. Esto ya lo conocen todos ustedes. Ya se ha hablado mucho sobre la clasificación de San-Elian con los factores anatómicos, los agravantes y tisulares. No es para que hablar más sobre esto porque ya ha sido demasiado, tiene conocimiento todos ustedes. Entonces, ¿qué hacemos en ortopedia? En ortopedia hacemos es debridar, usamos la terapia de presión negativa donde hay efectivos a corto y largo plazo, factores de crecimiento epidérmico recombinante humano e injertos que los hacemos nosotros mismos. Entonces, la parte de debridar debe ser amplio, porque a uno le llama la atención que apenas se hacen estas limpiezas o se van a un pedacito. No, debe ser demasiado amplio para evitar que esto profundice, siga un problema séptico y terminen los pacientes en malas condiciones. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Lo otro, la terapia de presión negativa. Hay objetivos a corto y a largo plazo. A corto plazo es que controlamos el exudado de la herida, el control, el olor de la herida, alivio del dolor, eliminación del tejido desfacelado, prevención de infecciones. Esto lo hacemos, pero una vez debridado el paciente. Entonces,
Debemos de tener también a largo plazo, hay reducción de la herida, reducción del volumen de los sudados de la herida, producción de tejido de granulación sano, cierre de la herida por cicatrización de segunda intención, esta es la contracción de la herida, restablecimiento de la función física. Entonces, tenemos que con la terapia de presión negativa hay una formación de tejido de granulación de la parte interna hacia la parte externa y esto nos ayuda a un 63.3%. Debemos de tener en cuenta que la parte de la terapia de presión negativa hay aproximación de los bordes, o sea, la contracción, eliminación de las bacterias, nos ayuda a la reducción del edema, fomenta la perfusión. Hay estudios que muestran que la microdeformación conlleva el estiramiento vascular y después la parte de la epitelización o granulación. Entonces, nosotros con estos factores de crecimiento humano también nos ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar la fagocitosis de células saludables y asistir y coordinar la producción del endotelio capilar. Entonces, hay criterios de exclusión. Nosotros hicimos un trabajo sobre esto, donde úlceras menores de 1 centímetro no se justifica hacer la colocación de esto. Hemoglobina menor a 10 gramos, la glicosilada que no sea mayor de 12, enfermedades graves como cardiopatía e insuficiencia renal crónica, la creatinina en sangre mayor a 200, que haya neoplasias, enfermedades psiquiátricas avanzadas. ¿Esto por qué? Porque me he dado cuenta que hay pacientes que son muy temerosos a una inyección y cuando esto se aplica de manera intralesional, por eso atraviesa el biofilm y nos ayuda a mejorar la parte de la cicatrización. Cuando ellos ven una aguja, empiezan a gritar y esto se vuelve, como se hace por home care, entonces es un problema y no se puede hacer con ello. La gestación y la parte de la lactancia. Esto siempre lo muestro porque aquí tenemos el resumen de toda esta parte de la utilización de los factores de crecimiento. En la fase inflamatoria prolongada hay una elevación de las metaloproteasas, hay una hipoxia tisular, hay colonización de bacterias, se hace el debridamiento, se hace la terapia de presión negativa y se aplican factores de crecimiento epidérmico. ¿Qué me hace ese factor de crecimiento epidérmico? Me ayuda a la disminución del biofilm, como dije ahora, se aplica de manera intralesional y entonces lo atraviesa y al hacer esto el paciente puede tener mejores resultados. Ayuda al quimiotactismo, la angiogénesis, la proliferación celular, la proliferación de queratoinocitos y la síntesis de matriz extracelular y por lo tanto la parte de la cicatrización. Injertos. Los injertos los hacemos nosotros mismos, nosotros no usamos cirujanos plásticos para esto, nosotros mismos lo colocamos y estamos viendo que llegan pacientes que no saben que son diabéticos y consultan porque tienen esta heridita y empieza uno a analizarlos y ve que hay problema hasta de la cabeza del metatarsiano, como mostraron ahora, porque esa cabeza del metatarsiano se necrosa y te tiene que ser una amputación de la parte distal del mismo metatarsiano. Luego que esté limpio se coloca el injerto y estos son los resultados. Entonces, luego viene, ¿para qué se requiere todo esto? Tener una excelente historia clínica, solicitar exámenes. Me llama la atención que muchas veces llega el paciente diabético y nunca le toman una radiografía. Para mí es
importantísimo tomar la radiografía, porque vemos que los pacientes en otras instituciones por el mismo huequito le hacen 3, 4 curaciones, lo llevan a cirugía, no le hacen nada y nunca le han tomado una radiografía. Hemograma completo, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, proteínas totales, albúminas y globulinas. ¿Por qué? Cuando manejamos infecciones debemos tener en cuenta que el paciente debe estar en condiciones adecuadas de la parte nutricional. Si usted pone injertos, hace procedimientos y ese paciente tiene una cuestión nutricional disminuida, la parte nutricional, los resultados no son buenos. Eso lo hacemos desde la parte, desde el punto de vista de ortopedia, con la osteomielitis de fémur, tibia, tenemos que tener en cuenta esto. Y entonces nos ayuda, y esto casi nunca lo hace el BON, el Doppler arterial, la pletismografía, índice tobillo-brazo, índice tobillo-dedo. Antes hacíamos que se tomaba el Doppler arterial y se analizaba diferente a la pletismografía, pero uno debe estas dos cosas tenerlas en cuenta y compararlas para tener unos buenos resultados. Valoraciones por medicina interna, vascular, infecto, nutrición, psicología. Para mí la parte de la psicología es espectacular porque esos pacientes necesitan adherencia al tratamiento, ellos y su familia, y la parte de terapia enterostomal. Entonces, todos conocen esta parte del índice tobillo-brazo, índice tobillo-dedo. ¿Y qué más observamos? Me llama la atención la parte del pie de Charcot. A veces llegan estos pacientes con pie de Charcot y lo mandan para que lo amputen. Estos pies tienen muchos tratamientos y pueden ser tratamientos quirúrgicos como de manejo. Muchas veces el paciente no se deja operar, pero mire, esta es la causa de la úlcera, porque mire, este talo está verticalizado, empuja el escafoides tarsiano, la parte del calcáneo con la parte del cuboides, y es la que produce esta parte de las úlceras. Entonces, hay una úlcera bajo la cabeza del metatarsiano o en la cuña lateral, hay aplonamiento del arco transverso y del arco longitudinal, retropié en equino y acortamiento de Aquiles. Entonces hay tratamientos como estos que puede hacer usted, quirúrgicos, la bota, y vuelvo y repito, hay veces los pacientes no se desean operar, pero hay que hacer algo por ellos. Me preocupa el edema linfático y estos empiezan a hacer úlceras por el apoyo que hacen en esta parte. Entonces, en la parte del yeso que se usa, esto en ortopedia se usaba antiguamente el famoso yeso de trueta. El yeso de trueta se usaba para heridas en los miembros inferiores, se dejaba y cada 3 semanas se estaba cambiando. Ustedes ahora esto lo manejan de una manera más rápida y ayuda mucho, o la bota Walker o cualquier aditamento que le ayude. Tenemos que la parte de la artrodesis tibiotalar con clavo retrógrado. Estas artrodesis tibiotalares son excelentes porque hace uno fijación en la parte proximal y fijación en la parte distal. Aquí pasa un tornillo a través del calcáneo y otra que va fijando prácticamente la mediotarsiana. Estas osteosíntesis se hacen, pero deben ser adecuadas por el problema vascular que hay, y la parte de los fijadores externos. ¿Por qué usamos la fijación externa? Porque hace de una manera no aguda, sino limitada, se va haciendo, y esto se evita a veces que hagan necrosis estos pacientes. ¿Qué hacemos en ortopedia? ¿Y qué debemos utilizar? La pregabalina. Estos pacientes, para mí el 100% llegan, todos sabemos, con su polineuropatía.
manejo de la vitamina B12, la D3, el ácido tiótico o alfa lipoico, que es un excelente antioxidante hidro y liposoluble, y el resto de medicamentos que se requieren para esto. Entonces, aquí tenemos estos pacientes, démosle la oportunidad. Mire este paciente, amputación de los metatarsianos, unas ostectomías de los metatarsianos, y mire en la hora del 16 de septiembre cómo estaba este paciente. En todo caso, muchas gracias y les recomiendo estos artículos. Esto está en Google, recomendaciones del manejo de pacientes de pie diabético como curso de instrucciones, está en inglés y en español, y la fisiopatología y consecuencias de pie diabético. Para recordarles lo que les dije ayer, el jueves 17 de noviembre a las 7 de la noche, tenemos estos temas para celebrar el Día Nacional y Latinoamericano de la Diabetes. En todo caso, a ustedes muchas gracias, muy amables.